Buenas noches, estimados hermanos, es un gusto volverles a saludar por este medio. Queremos compartir la palabra de Dios ahora en el libro de Deuteronomio capítulo número 6. Deuteronomio capítulo número 6. Puede usted buscar la cita allá en su casa. El tema que queremos compartir en esta noche es: si nosotros no educamos, entonces ¿quién? Una pregunta interesante. Hablando de la educación, no solamente en el hogar, sino también en la iglesia. Si no lo hacemos nosotros los padres, ¿quién lo hará? Si no lo hacemos nosotros los líderes, ¿quién lo hará? Deuteronomio capítulo 6 es importante en cuanto a la enseñanza, ya que la enseñanza era fundamental para el pueblo judío. Ellos querían formar una nación totalmente religiosa y que el carácter nacional se distinguiera por el temor de Jehová, su Dios. Por lo tanto, desde temprana edad, la enseñanza era y es fundamental para el pueblo judío. Ese énfasis en la enseñanza lo podemos ver aquí en este capítulo de Deuteronomio, capítulo número 6. ¿Qué podemos aprender nosotros hoy para la educación de nuestros hijos, para la educación en la iglesia? ¿Qué podemos entresacar de este pasaje que nos sea de bendición hoy como iglesia, como el pueblo de Dios? ¿Qué tanta importancia le hemos dado nosotros a la educación en la iglesia y a nuestros hijos? ¿Hemos tomado esa responsabilidad como padres? ¿Hemos adquirido esa responsabilidad como padres de la enseñanza hacia nuestros hijos? ¿O es un aspecto que tenemos quizá delegado a nuestros padres, es decir, a los abuelos de nuestros hijos? O quizá es una tarea que le hemos delegado a la iglesia y hemos dicho, es la iglesia quien tiene que enseñarle a mis hijos la palabra de Dios. Entonces, si nosotros no educamos, ¿quién? En primer lugar, tenemos que reconocer que hay diferentes responsabilidades. Y la primera responsabilidad es apropiarse de lo que Dios nos ha mandado. Apropiarnos de lo que Dios nos ha mandado. ¿Por qué decimos esto? El versículo número 6 de este pasaje de Deuteronomio capítulo número 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La traducción al lenguaje actual dice: apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado. Apréndete de memoria. La versión 60 dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Apréndelo, aprópiate, de modo que la palabra no solamente esté en la mente, sino que se traiga a la vida práctica, de manera que la vida de la familia sea cambiada, sea transformada. Por esa razón, la primera responsabilidad es apropiarnos de lo que Dios nos mandó. Apropiémonos de esa palabra, estimados hermanos, estimada iglesia. Apropiémonos de lo que Dios nos ha dado, hagámoslo nuestro. Que no solamente lo sepamos en teoría, sino que estas palabras que Dios nos ha mandado a todos nosotros estén sobre nuestro corazón, sobre nuestra vida de manera completa. Cuando usted y yo nos apropiamos de la palabra, entonces hemos adquirido y hemos tomado muy en serio la primera responsabilidad. Estas palabras que el Señor nos da ahora son nuestras. Y como dice el texto en la traducción al lenguaje actual, apréndete de memoria lo que te estoy enseñando. Estimada iglesia, para nosotros es de suma importancia como padres apropiarnos de la palabra. Y es importante como iglesia apropiarnos de la palabra, hacerla nuestra, hacerla de nuestra vida diaria, de modo que podamos ser bendecidos con esa palabra. En segundo lugar, si nosotros no educamos, entonces ¿quién? La segunda responsabilidad es transmitir la enseñanza. La segunda responsabilidad es transmitir la enseñanza. El texto dice en el versículo número 7: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La repetirás. Esto es algo metafórico para señalar que la instrucción tenía que ser asidua, tenía que ser fervorosa, tenía que ser frecuente, tenía que ser constante. La enseñanza no era algo de un día a la semana,
La enseñanza no era algo de una vez al año, no era algo que dejaban para, bueno, cuando sea posible, cuando haya oportunidad, sino era algo frecuente. La traducción al lenguaje actual dice: y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa o en el camino, y cuando te levantes y cuando te acuestes. Es decir, la enseñanza de la palabra para el pueblo en aquel entonces, Dios le está diciendo, es algo continuo, es algo que no es una acción de una vez a la semana, sino es una acción que debe estar ahí siempre. Por lo tanto, si nosotros no educamos, entonces ¿quién? Lo primero que tenemos que aprender es, tenemos nosotros que apropiarnos de lo que Dios nos ha mandado, apropiarnos de la enseñanza. Y segundo, tenemos que transmitir esa enseñanza. ¿Quiénes son los receptores? Los hijos, dice el pasaje, y la repetirás a tus hijos. Aunque el versículo 2 dice a los hijos de tus hijos, es decir, también tendríamos que repetírsela a nuestros nietos en este sentido, ¿no? Estos mandamientos que yo te mando hoy, ¿verdad? Dice el texto, bueno, a tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados, es decir, a una tercera generación. Por lo tanto, la enseñanza es una responsabilidad transmitirla. Todos tenemos esa responsabilidad. Yo no sé cuánto nos hemos apropiado de esa verdad y hemos dicho, yo tengo que transmitir la palabra de Dios a mis hijos. ¿Cuántos de los que somos maestros o enseñamos en la iglesia nos hemos apropiado de decir, yo voy a transmitir la enseñanza a mis alumnos, de modo que se quede con ellos? Estimados hermanos, nosotros somos los que debemos educar. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Bueno, hoy lo están haciendo a través de los medios de comunicación como la televisión, el internet y las redes sociales que son parte del internet. Bueno, qué importante es que nosotros reconozcamos que a veces hemos delegado esa enseñanza, se la hemos dejado a alguien más y nosotros no nos hemos apropiado de esa enseñanza y no estamos transmitiendo esa enseñanza. ¿Cuántos padres somos quizá conocedores de la Escritura, pero nuestros hijos no lo están haciendo? ¿O cuántos líderes quizá son muy conocedores de la Escritura, pero la enseñanza no se está transmitiendo a las generaciones venideras? Apropiémonos, pero también transmitamos la enseñanza. En tercer lugar, la tercera responsabilidad es reafirmar la enseñanza. También aquí encontramos algo metafórico, ¿verdad? En el versículo que sigue, que es el versículo 8, dice: y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso es algo metafórico para referirse precisamente a la vida completa de la familia, del hogar. Cuando se habla de la mano derecha era una acción, es decir, de que tus acciones estén dirigidos por la palabra de Dios. Cuando habla de la frente, habla de los pensamientos o de la manera de pensar. Es verdad que los judíos lo tomaron de manera literal y colgaban algunos rollos con textos específicos de la Biblia en sus manos, pero la idea era más tener en cuenta que la palabra debía ser quien dirigiera nuestras acciones y que dirigiera nuestros pensamientos. Por eso la tercera responsabilidad es reafirmar la enseñanza, es decir, con nuestro testimonio. Vamos a reafirmar la enseñanza a nuestros hijos con nuestra vida. A veces somos teóricos, es decir, le decimos a nuestros hijos, le decimos a nuestros alumnos, hay que hacer, pero ellos no están viendo que lo estamos haciendo. Y entonces la enseñanza no es reafirmada con nuestras acciones. El pasaje está diciendo, y se la vas a repetir a tus hijos siempre, pero también la vas a atar a tu mano, a tu frente, es decir, tus acciones, tus pensamientos van a estar totalmente dirigidos por la palabra de Dios, de modo que puedas decir, bueno, mi hijo está viendo en mí
o tu hijo puede decir, mi padre o mi mamá están haciendo conforme a lo que nos enseñan. Y también en tus postes tiene que ver con el cimiento familiar, en tus puertas con tu entrar y salir, es decir, con la vida familiar de manera completa. Nosotros tenemos que reconocer que reafirmar la enseñanza es con nuestra conducta. La vamos a reafirmar con nuestros hechos, con nuestras acciones. Por lo tanto, estimados hermanos, nosotros no podemos ser solamente teoría, sino también ser creyentes que vivamos lo que enseñamos. No le podemos decir a nuestros hijos, haz como te estoy diciendo, pero no mires como yo lo estoy haciendo. Porque la palabra es reafirmada con nuestro testimonio, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestra vida familiar. Por eso, estimados hermanos, hoy tomemos esa responsabilidad como padres, como líderes de la iglesia. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo está haciendo? Lo están haciendo los medios de comunicación masiva. Ellos son los que están educando a nuestros hijos, ellos son los que están dándole a nuestros hijos las directrices para su futuro, y nosotros nos estamos quedando cortos, nos estamos quedando a un lado. Y no podemos quedarnos así, tenemos que ser nosotros quienes enseñemos la palabra de Dios. Tampoco esperemos que otra persona lo haga por nosotros. Los padres no podemos esperar que nuestros padres enseñen a nuestros hijos. Nosotros como padres no podemos esperar que los líderes de la iglesia enseñen a nuestros hijos, no. Tenemos que tomar esa tarea y podemos entonces decir, y si nosotros no educamos, entonces ¿quién? ¿Quién lo está haciendo? ¿Lo estamos haciendo nosotros como padres? ¿Lo estamos haciendo en la iglesia? ¿Estamos tomando la tarea educativa desde el seno familiar y también en el seno de la iglesia? ¿O lo estamos dejando para que otros lo hagan? Hoy es un tiempo de reflexión. Tomemos estas palabras de Deuteronomio capítulo 6, apropiémonos de ellas, compartámosla con nuestros hijos y reafirmémosla siempre con nuestra conducta. Que Dios bendiga nuestra vida y que podamos siempre ser bendición a donde quiera que el Señor nos lleve. Amén.